Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Huellas del Maestro. En esta ocasión vamos a conocer a una persona muy especial también que nos va a compartir parte de la historia de su vida. Y yo estoy seguro que va a ser algo interesante para nosotros. Yo nací en El Salvador y ahí ¿En El viví Salvador? en El Salvador, Centroamérica. Ya. Muchas veces me preguntan, ¿eso es una isla o dónde está situado? No, eso es Centroamérica, conocido como la cintura de América, luego de México, Guatemala, ahí está El Salvador. Ya. Pero conversamos un poquito que tú tienes familia en México, parece, ¿no? Correcto, viví en El Salvador hasta los 16 años más o menos y en el 2003 nos movimos para México con toda mi familia, mis papás, mis hermanos y yo. Nos fuimos a Montemorelos, norte de México. ¿Y quién es tu familia? ¿Cuántas personas la componen? Somos 5, mis papás, yo soy el hermano de en medio, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Somos 5 y la verdad el movimiento para México fue algo que quizá nos cambió la vida a todos posiblemente. Y ahí es donde he estado los últimos 10 años. Bueno, el último año lo he estado acá ya en Chile, pero los 10 años anteriores estuve en México. ¿Pero por qué les cambió la vida? Bueno, a pesar de que la cultura es muy similar en Latinoamérica, íbamos ahí con un propósito especial a México, a Montemorelos. Ahí está una universidad de nuestra iglesia, de la iglesia adventista. Y mis papás tenían el deseo que estudiáramos, nos preparáramos en una institución cristiana, con los principios que se enseñan en una universidad cristiana. Sobre todo porque mi hermana quería estudiar música para empezar. Ya. Ellos son músicos, mis padres son músicos ambos. Y ellos querían que mi hermana estudiara en ese nivel universitario, en una universidad que le transmitiera los mismos principios, por el mismo temor de que quizá en una universidad secular, normal, pudiera aprender algunos principios que ellos no creen o no creían que pudieran ayudarle a su vida espiritual, sobre todo en el ámbito de la música, que puede ejercer, considero yo, un gran poder en nuestras vidas. Entonces decidieron mandarla para allá inicialmente. Bueno, ese cambio fue muy fuerte en la vida de ustedes. Por supuesto. En un principio yo no quería irme, por ejemplo. Yeah. A mí me faltaba un año para terminar lo que aquí es la media, allá es bachillerato. Y yo estuve en el mismo colegio, digamos, desde primer grado de primaria. Entonces uno en ese momento piensa en sus amigos, en sus seres queridos. Y lo único que quiere es, bueno, si ya me falta un año para terminar, déjenme aquí, ¿no? Termino yo y me voy después con ustedes. Y esa es la edad cuando uno como que se conecta mucho con sus amigos. Son muy importantes. Por supuesto. Por supuesto, entonces yo le rogaba, de hecho, yo le decía, hey, déjeme aquí, yo quiero terminar acá, pero mi mamá se puso firme, dijo, no, yo no dejo ninguno de mis hijos. Así que nos fuimos todos para México, nos fuimos por partes. Mi hermana ya se había ido a estudiar, luego mi mamá y mi hermano menor fueron a preparar el terreno para que todos llegáramos prácticamente, y por último mi papá y yo nos habíamos quedado terminando de arreglar las últimas cosas allí y luego nos fuimos también, nos unimos a ellos. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a México? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste? La idea de cómo era la universidad era un poco diferente en cuanto a la integración de las comunidades alrededor. No sé cuántos de los que nos puedan estar viendo conocen Montemorelos, pero es una cápsula, o sea, es un terreno cerrado. Y adentro está toda la universidad, ¿no? No es como las universidades en Estados Unidos, que muchas veces uno entra en la universidad y ni se ha dado cuenta que ya está en el campus de la universidad. Entonces, la idea que uno tenía de cómo podía ser Montemorelos era un poco diferente de lo que en realidad fue. Sin embargo, yo creo que no es tanto el lugar lo que vale en sí, el pueblo, la ciudad de Montemorelos, sino lo que se encuentra en la universidad, que es lo que le da valor, siento yo, a la ciudad. La Universidad de Montemorelos permea todo el movimiento que se vive en la ciudad, alrededor de ella. Hablemos un poquito sobre tu familia. Me imagino que en este afán de moverse de un lugar a otro, tuviste que buscar refugio también en tu familia, en tus padres. ¿Hubo algún momento especial en tu vida que te marcó en ese momento cuando se trasladaron allá a México?
En algún momento uno sentía la represalia así como que, yo no me quería venir, me trajeron a la fuerza, pero al estar allí la verdad es que ya uno no piensa más en eso, por lo menos yo ya no pensé más en eso, sino que mi familia es lo que tengo, lo que conozco, los que me apoyan acá, ¿no? Y eran un punto determinante. A lo largo de la carrera quizá fue un gran apoyo tenerlos a ellos allí, al ver que muchas personas llegan a estudiar allí y se alejan en ese momento de sus familias. Bueno, yo tenía la seguridad que me podía faltar cualquier cosa, pero mi familia estaba ahí en todo momento. Yo creo que el hecho de movernos a mí me ayudó a ver cómo Dios nos ha guiado como familia a lo largo de los años, no solo en ese momento, sino desde antes, y considero que lo sigue haciendo en mi vida. El estar allí, creo yo, me ayudó a entender la fe que tenían mis papás también y a que yo la aceptara como mía y que la de ellos la convirtiera no como algo simplemente de una herencia, no, mis papás creyeron en esto todo el tiempo, yo voy a creer lo mismo, sino hacerme parte a través de la vivencia propia de la vida misma, de la misma fe y de la confianza en Dios y que Él siempre está guiando nuestras vidas, ¿no? Y llevándonos a donde Él considera que debemos estar. Yo creo en este momento que si no hubiera ido a México en esos años, yo no estaría tampoco acá. Yo quería preguntarte, tú mencionaste algo importante hace un momento atrás. Tú decías que tú fuiste para allá a México junto con tu familia. Entiendo que tú eres desde cuna, que tú naciste en una familia cristiana. Sí, correcto. Pero el hecho de que tus padres hayan sido cristianos, adventistas, y ahora esta nueva realidad, ¿te hizo a ti percibir el cristianismo y tu relación con Dios de una manera diferente? Como mencionaba, nunca cuestioné el hecho de ir a la iglesia o por qué voy a la iglesia. No considero que en algún momento de mi adolescencia haya tenido una etapa de rebelde con respecto a la iglesia. Pero sí, yo creo que llega el punto en el que uno define cuál es su fe, lo que uno cree. Y quizás si no se ve enfrentado tan directamente a eso, posiblemente a través de las experiencias uno puede decir, no, ¿sabes qué? También este es mi Dios, el Dios en que creyeron mis papás es mi Dios, y no simplemente porque ellos creyeron en eso por tradición, digamos, sino por una experiencia específica que uno puede tener. Yo creo que del momento que ellos decidieron que nos movíamos, sentían ellos que estaban siendo guiados por Dios. De hecho, se suponía que al irse para México a estudiar mi hermana, ella iba a ir con una beca, que a nivel iglesia se le otorgaba, se suponía, a donde estábamos. Ella se fue con esa idea para allá, pero al llegar allá se dio cuenta que la realidad era otra. La beca no existía como tal y había habido algún malentendido en la forma de explicarse. Y bueno, eso nos hizo cuestionarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por parte de mis papás, ¿no? Claro. ¿Vamos a dejarla allá o cómo vamos a hacer con esto? Y entonces fue cuando mi mamá demostró una confianza en Dios que yo creo que es relevante. Ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nos está llamando a que nos vayamos para allá. Al ser ellos músicos, ellos también pensaban que México, al ser un país tan rico culturalmente, con respecto a la música, con respecto a todas las artes, podía presentar también un mejor panorama de trabajo para ellos. Siempre hemos trabajado con la iglesia más que todo, y entonces siempre buscando esa línea, ellos decidieron hacer ese salto de fe, porque la verdad eso fue. Cuando llegamos allá, mi papá tampoco tenía un trabajo, digamos, fijo. Entonces, la decisión que tomaron lo hicieron confiando en Dios totalmente. Y también con una familia que tenían que por llevar supuesto, adelante. o sea, ya era como empezar de nuevo estando solteros, pero ya con los tres hijos, dos, bueno, hay un universitario que está terminando la media y mi hermano menor que todavía está. Fácil. Sí. Tú dices que tus padres son músicos, pero específicamente, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos son profesores de música. Profesores de música, sin embargo, mi papá se ha dedicado mucho en los últimos años a la producción musical también. Composición, hace pistas, hace música. Y ese ha sido el área, esa ha sido mi vida. La verdad es que eso también es una parte esencial de mi vida, creo yo, la música. Es algo que no pretendo dejarlo en ningún momento. Y yo sé que cuando estemos en el cielo lo seguiremos haciendo también. ¿Tú cantas, tocas algún instrumento? Yo canto, toco un poquito de guitarra y la verdad es que no toco más instrumentos porque nunca fui tan metódico al estudiar. Creo que es algo que se necesita para poder aprender un instrumento, pero toco un poquito de guitarra, unas piezas en piano y ya. ¿Qué estudiaste?
Estudié Ciencias de la Comunicación. ¿Y qué tiene que ver Ciencias de la Comunicación con música? Bueno, en esa parte sí soy la oveja negra. Pero bueno, la verdad es que la música también es comunicación, creo yo. Antes de empezar la carrera de comunicación estudié ingeniería en audio y esa iba más cercana a la música. Claro. Y ha sido un buen complemento. La verdad es que en cada momento que hay un evento, por ejemplo, ya yo me encargaba de la parte de audio y todo eso. Y en el negocio familiar, que es la música y la producción, pues yo también me encargaba de la parte de grabación, edición y toda la parte de postproducción en el área de producción musical. Yeah. Pero en lo que mencionaba hace un momento, que yo pude ver a Dios en mi carrera, por ejemplo, era en la parte financiera, que muchas veces uno se ve como estudiante, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para pagar? Porque no es barato estudiar allá en la universidad. Y yo creo que muchos se ven enfrentados a este problema también. Y entonces surgen diferentes opciones, ¿no? Está de colportar. Que es venta de literatura, ¿cierto? Exactamente, que es venta de literatura. O trabajar por los propios medios, solo que él siendo extranjero en México también me limitaba mis posibilidades de trabajo, sobre todo esperando una mejor remuneración, porque el gobierno lo prohibía al ser extranjero, ¿no? Pero intenté con la venta de literatura, de todas formas. No creo que haya sido mi fuerte, pero lo intenté. Yeah. Sin embargo, cada semestre era un paso de fe, siento yo. Porque muchas veces me veía enfrentado a la situación, bueno, ¿cómo voy a hacer este semestre? Y finalmente Dios siempre encontraba la salida y estudiaba cada semestre. Kenny, ahora me imagino que tú tenías un propósito en mente cuando estabas estudiando comunicación. ¿En qué pensabas? ¿Cómo te proyectabas? ¿Cómo proyectabas tu vida? La verdad es que al momento de la selección de carrera estaba un poco indeciso. Estaba entre diseño gráfico y comunicación, era muy similar, pero igual tiene sus fuertes diferencias, creo yo. Sin embargo, siempre, bueno, la verdad no sé decir desde cuándo, pero desde hace mucho tiempo tuve el deseo de trabajar en la iglesia, trabajar para Dios, directamente involucrado en la iglesia. No sé, la verdad, desde cuándo me surgió este deseo. Trato de recordar así, pero no tengo claro cuándo. Sin embargo, pienso que también el hecho de haber estudiado en la universidad cristiana me ayudó a inculcar este deseo, de servir a Dios, de no medir tampoco esfuerzos para ayudar a otros, de entregar tiempo a Dios. Sí, la verdad. En algún momento de la carrera me surgió la idea, ¿qué tal si me voy de misionero voluntario? La iglesia tiene un plan, un programa en el que uno puede aplicar a diferentes puestos que están disponibles en todo el mundo, a nivel mundial, y si uno cumple con los requisitos en base a las necesidades del campo que lo está pidiendo, pues es aceptado. Entonces, le digo, no sé, en algún momento de la carrera me surgió el deseo, quizá porque la universidad lo inculca mucho, la universidad hace mucho hincapié en el hecho de ser misioneros, y hace referencia a una cita de la escritora Elena de White, o seréis misioneros o no seréis nada, y hace mucho hincapié en esto. Quizá ellos mismos, a través de esta educación, hizo que me surgiera el deseo, y también el trasfondo de una familia cristiana, posiblemente. Y la verdad es que Chile no era mi primera opción. Chile era mi segunda opción. La opción primera estaba en Estados Unidos, en la oficina de mando general de la iglesia, y simplemente no se dio porque se estaba cerrando ese puesto, ya estaba terminando el periodo de voluntariado, y me preguntaron si yo deseaba ir a Chile, venir a Chile. Yo les dije que por supuesto, que siguieran adelante, porque esa era la opción, que si no estaba el primer puesto, automáticamente pasaba al segundo. Sin embargo, me preguntaron si deseas cancelar o lo puedes hacer. Pero yo les dije que no, que siguieran adelante. Me llamaba la atención también, la verdad. Y yo creo, esto es parte de lo que decía hace un momento, que Dios está al control en todo momento y no tengo duda de eso. Me llevó a Montemorelos de El Salvador, y también estoy seguro que Él me ha traído para acá. Y estoy seguro que si no hubiera ido a Montemorelos tampoco estaría acá. La verdad es que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas, ¿no? Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando dejamos que Él conduzca, Él nos va guiando y nos va llevando por lugares que nosotros ni pensamos alguna vez que íbamos a estar. Claro. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia aquí en Chile?
Ha sido lindo, ha sido desafiante. La verdad es que el área de comunicación a nivel organizacional en una iglesia no siempre es tan creciente, creo que depende de muchos factores. Sin embargo, ha sido un desafío poder desarrollarlo. Yo creo que ustedes, por ejemplo, como Nuevo Tiempo, hacen un gran papel en poder proclamar los principios cristianos a través del mundo. Y yo creo que es algo que se necesita. La comunicación cada vez es más necesario a nivel empresarial, a nivel organizacional, y en una iglesia lo es también. Entonces, ha sido un desafío, el hecho de estar ahora no solo lejos de mis amigos, sino también de mi familia. También ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer espiritualmente en el hecho de la dependencia total de Dios. Yo estoy solo acá, o sea, y al llegar, encontrarme gente que cree lo mismo que yo, que a pesar de estar tan lejos tienen los mismos principios que yo, es algo lindo. Ver que la familia de Dios es a nivel mundial prácticamente, que uno al estar con Dios y al creer en sus principios, al creer en su palabra, puede encontrar realmente hermanos donde quiera que vaya. Y eso es una experiencia de verdad emocionante. Y me emociona, de hecho, pensar en la idea de poder ir a México, de El Salvador, en El Salvador mismo, ahora aquí en Chile, de extremo a extremo. Allá estaba en el Polo Sur casi, aquí estoy casi en el Polo, perdón, allá en el Polo Norte, aquí en el Polo Sur casi. Y encontrarme con gente que puede llegar a ser tan cercana a mí simplemente porque creemos en un mismo Dios, es algo que me conmueve, la verdad. Me conmueve y sé que a cualquier parte del mundo que vaya va a pasar lo mismo. ¿Cómo te proyectas tú de aquí a poco tiempo aquí en Chile? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones? Pues sueños yo creo que pueden haber muchos. Sin embargo, mi lema siempre es que Dios está al control. Yo no sé, la verdad, yo puedo tener alguna perspectiva. Me gusta la idea de seguir trabajando para la iglesia, es lo que recalco. Sin embargo, sé que Dios está al control y no sé la verdad cuál va a ser su siguiente movimiento para mí. No sé. Planeo estar aquí hasta que Dios me pida que me mueva de nuevo. ¿Quién sabe si llega Nuevo Tiempo por ahí con nosotros? Sería un privilegio. Pero Dios está al control. Y cuando Él quiera, si quiere, así será. Y si no, aquí seguiremos o donde Él diga que estemos. Bueno, estamos conversando sobre la importancia de lo que significa seguir a Dios y seguir su camino, hacer su voluntad. Tú te has transformado en un misionero realmente que ha estado dispuesto a dejar familia, país, todo para seguir al Señor. Y sin duda que Dios te va a recompensar con esto. Pues yo creo que si hay un lugar donde tenemos que hacer tesoros, no es aquí en la tierra. Y muchas veces he pensado, ¿qué pasaría si de repente, no sé, pasara alguna catástrofe por acá y yo estoy tan lejos de mi familia? Qué sé yo, no sé, tantas cosas que podrían pasar. Y pienso en el hecho de que cada vez estamos más cerca de la venida de Jesús. Y si hay algo que yo pueda hacer en el área de comunicación para utilizar todos los medios posibles para llegar su mensaje a todos los lugares, pues que así sea. En la vida hay cosas que a veces nos marcan, los ejemplos de personas, ejemplos de amigos, de familiares. En el caso tuyo, ¿hubo algún momento específico en el cual viste algo en tu familia, en tus padres, no sé, en tus amigos que marcó de cierta manera un rumbo definido en tu vida? Recuerdo una experiencia que pasó con mis papás. Ellos, como mencioné, son profesores de música y trabajaban en un colegio en El Salvador como profesores de música ambos. Mi papá se encargaba de los mayores, digamos, y mi mamá de los chiquitos, que sería preparatoria, kinder, por ese rumbo. Y tenían montado un programa muy interesante, navideño. Mi papá presentó el proyecto como un proyecto publicitario, más que todo, en el que podían montar un coro, cantaban villancicos y se presentaban en las plazas principales, en los canales de televisión. Vivíamos en la capital, así que eso era bastante accesible. Y era un colegio que tenía los recursos para poder hacerlo también. Y el proyecto funcionó de maravilla. La verdad es que se presentó precisamente en los centros grandes del país, salieron en los principales canales, incluso años después se seguían repitiendo las mismas grabaciones que se habían hecho con el coro que mi papá había montado. O sea, fue un éxito. Fue un éxito. Y el enfoque de campaña publicitaria creo que se cumplió, que se había planeado.
Sin embargo, llegó una solicitud muy interesante en ese transcurso que estaban con el coro, y era una petición de parte de los organizadores de una feria familiar que se hacía con motivo navideño a final de año. Lo interesante era que la familia presidencial estaba presente. E invitaron al coro para que cantara frente a la familia presidencial en la inauguración. Al preguntar por la fecha y la hora, resultó que era un viernes a las 6 de la tarde. Y en la parte central de América, a las 6 de la tarde, el sol ya está totalmente oculto. Si lo comparamos aquí en Chile, es como invierno, que se oculta súper temprano el sol y que a las 6 de la tarde ya aparecen las 10 de la noche, muy, muy, muy oscuro. Claro. Y pues al ser adventistas, creemos en la verdad del sábado y que empieza la puesta del sol del viernes. Exacto. Entonces, hasta la puesta del sol del sábado. Exacto. Y para nosotros entonces, viernes de noche, ya oculto el sol, ya era sábado. Y como el mandamiento dice, pues no trabajamos en sábado, mis papás no trabajaban en sábado, y al saber eso, inmediatamente dijeron, lastimosamente, agradecemos mucho por la invitación, no podemos asistir. Sin embargo, cuando los padres de familia se enteraron de la situación, dijeron, no, ¿cómo vas a negarle ese privilegio de cantar frente a la familia presidencial? Claro, no, nosotros vamos a ir, con o sin ustedes vamos a ir. Y ellos hicieron que el colegio cambiara la decisión. Dijeron, no, vamos a buscar otro director para el coro, la cosa es que vamos a presentarnos. Y se armó un conflicto, lastimosamente. Los niños decían, no, yo no sin el profe no canto, no podemos. Y los directores a los que se acercaban para pedirles el favor les decían, oye, pero yo no conozco el coro, no conozco la música, ¿cómo voy a dirigirlo si no los conozco? Claro. ¿No? Y entonces al final el colegio aparentemente quedó mal. Por no haber acatado los profesores, mis papás habían decidido en un principio. Mis papás esa Navidad prácticamente no tuvieron vacaciones, ese fin de año, ¿no? Y cuando se presentaron 2-3 días después de descanso que tuvieron para iniciar nuevamente el ciclo escolar, les dijeron muchas gracias, ya no necesitamos de sus servicios, y mencionaron algo por haber sido inflexibles y no haber dedicado un tiempito a los niños. Luego recapacitando y hablando con toda la familia, mi papá quizá transmitió el hecho de que cuando se trata de ser fiel a Dios, pues no se pone en tela de juicio, no se pone en duda la decisión que tienes que tomar. Si tienes que ser fiel a Dios, tienes que ser fiel a Dios y punto. No importa las consecuencias, no importa lo que el mundo diga. Si la convicción era que en ese momento, si ellos trabajaban, estaban fallando a Dios, pues no podían hacerlo simplemente. Y eso, creo yo, fue algo que me impactó a mí y que me ha hecho también, ha hecho repercusión en el resto de mis decisiones, y de saber que la fidelidad a Dios es algo que no se cuestiona en la vida, no importan las consecuencias. La verdad es que después de eso se dio a pie a que mi papá empezara a trabajar por su propia cuenta, montando un estudio de grabación, montando una escuela de canto. Y eso, la verdad es que si me ven por mi fisonomía, no parece que alguna vez he aguantado hambre, y nunca lo he hecho. La verdad es que nunca nos ha faltado nada en casa. A pesar de que sí, en momentos ha habido situaciones económicas difíciles, quizá todas las familias pasan por eso, pero al momento de no tener un empleo como tal, digamos, de parte de mi padre, nunca fue una complicación porque Dios se encargó de suplir las cosas. Y algo interesante que ligó con esto, con la misma historia, es que en ese tiempo mis papás también pudieron darle un estudio bíblico a otro de los profesores que trabajaban allí. ¿En aquella escuela donde...? En esa misma escuela. Okay. Era un colegio alemán. ¿Ya? Y precisamente era una persona de Alemania a quien ellos estaban enseñándole las verdades de la Biblia. Y lo curioso fue que justo para el tiempo en el que ellos terminan de trabajar allí, él les dice, ¿saben qué? Yo me voy a regresar a Alemania. Y habían pasado, no sé, un mes quizá de que él había tomado la decisión de entregar su vida a Dios a través del bautismo. Y eso pareció como que Dios estuviera dirigiendo todo, como que Dios los tenía allí por un propósito específico, y una vez cumplido ese propósito dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes necesidad de estar allí. Ya se cumplió el propósito y yo te voy a bendecir por otro lado. Así lo vieron ellos, así nos lo transmitieron, así lo veo yo también. Y por eso hago hincapié en que Dios siempre está al control. Desde ese momento, creo yo, viene en mí esa seguridad de que Dios está siempre al control, no importa si en este momento estás trabajando aquí y mañana ya no estás por alguna razón, por algún inconveniente. Él es porque así lo quiere Él y porque algún propósito tiene para tenerme o tenerte donde estás en este momento. Kenny, de todo corazón agradezco lo que tú has contado para nosotros, sin duda es de mucha utilidad el entender algunas cosas como las que tú mencionaste
y que Dios siempre está al control de todo. Dios puede estar al control también de tu vida, pero tú debes darle la oportunidad que lo haga. Tú debes entregar el control de tu vida a Dios y Él la va a conducir por los mejores caminos. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie, absolutamente nadie que conozca mejor la vida de una persona que Dios mismo. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y también conoce tu futuro. Por lo tanto, si entregas el control de tu vida a Él, vas a tener la seguridad y la certeza de que vas a llegar a un lugar seguro. Si quieres conocer más a ese Dios maravilloso, si quieres conocer los planes que Dios tiene para tu vida, yo te invito para que estudies la palabra de Dios y lo puedes hacer a través de la guía de estudio bíblico que estamos ofreciendo en este momento en la pantalla. Ahí está el número telefónico, tú puedes llamar ahora mismo y la vamos a enviar cuanto antes en forma totalmente gratuita. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Huellas del Maestro y te invito para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Dios te bendiga. Huellas del Maestro.